Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 1. Premoniciones. Toda mi vida he visto el mundo espiritual. Veo ángeles y santos y otros seres sobrenaturales. Veo las almas de personas difuntas. Las veo tan claramente como ustedes ven a las personas vivas. Algunas personas oyen música en sus oídos y escriben sinfonías. Otras ven números en su mente y resuelven prodigiosas ecuaciones matemáticas. Yo he sido llamada a ver lo sobrenatural. Si me vieran por la calle, nunca sospecharían esto. Mi aspecto y mi forma de actuar son como los de todo el mundo. No soy una monja, o una ermitaña, o una adivina gitana. Soy como tú, pero fui invitada a ver visiones en un mundo, una dimensión que está más allá de ti y de mí. Es un mundo invisible que nos rodea, un mundo de ángeles, de demonios, de poderes y fuerzas que afectan a cada momento de nuestras vidas. Veo ese mundo, y el verlo cambia mi percepción de nuestro mundo material. Me ayuda a entender el significado oculto que se esconde detrás de tantas preguntas sin respuesta que hay en nuestras vidas. ¿A dónde van las personas cuando mueren? ¿Hay un cielo y un infierno y algo más entre los dos? ¿Existen los demonios y los espíritus malignos o son solo un mito? ¿Todo lo que ocurre es por una razón? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que suframos? ¿Los sueños y las premoniciones pueden hablarnos del futuro? ¿Estamos viviendo los últimos días? ¿Habrá al final una justicia divina? Preguntas interminables sobre la vida, la muerte y lo que estamos haciendo todos aquí. Las respuestas a muchas de estas preguntas solo pueden descubrirse mirándolas desde una perspectiva diferente, como cuando damos vuelta a un tapiz para ver cómo esos hilos enredados crean una imagen tan elegante. Desde mis primeros días, Dios me dio experiencias místicas, no solo para permitirme ver desde esa perspectiva, sino también por sus propias razones. Esta es una historia de experiencias asombrosas e increíbles y de encuentros con lo divino, con Dios, y lo que significan para mí, para ti y para el mundo entero. Comienzos. Ahora volvamos en el tiempo a los memorables días de mi nacimiento. Nací en El Cairo, Egipto, de padres griegos, el 18 de enero de 1942. Una fecha significativa porque era la fiesta de la Cátedra de Pedro y el primer día de la Semana de la Unidad, en que las distintas iglesias se reúnen para trabajar y encontrar soluciones al problema de su división y sus desavenencias. Antes de mi nacimiento, mi abuela paterna insistió en ser mi madrina. Decidió llamarme Basiliki, como su propia madre, con gran consternación de la mía, porque lo consideraba un nombre muy anticuado. Pero como nuestra costumbre permite dar varios nombres, mi madre añadió el nombre que le gustaba, que era Claudia. Cuando nací, mis ojos estaban firmemente cerrados. No podían o no querían abrirse de ninguna manera. Mi madre fue presa del pánico. Es muy raro que un bebé nazca con los ojos completamente pegados, y si lo están, es solo durante unas horas o todo lo más un día. Los míos permanecían estar pegados para siempre. Era como si yo no quisiera ver el mundo. Durante 3 días completos, mis ojos permanecieron firmemente cerrados. Los doctores no tenían ninguna explicación y mi madre, pensando que podía ser ciega, se asustó muchísimo más, perdiendo su leche. Por consiguiente, los doctores sugirieron que me entregaran a otra madre que había dado a luz el mismo día a una niñita, en la misma sala de maternidad, para que me amamantara. La señora Fortuné, mi madre de leche italiana, había llamado a su niñita Lucía, que significa luz en italiano, algo que yo no tenía. Mi madre, que creía firmemente en el poder de la oración, se volvió desesperadamente hacia Dios en busca de solución. De repente se acordó de la historia de una santa griega llamada Paraskevi, a quien se le atribuían milagros relativos a los ojos. Invocó a la santa, suplicándole su intercesión, y le hizo voto de que si mis ojos resultaban normales, me impondría su nombre. La palabra Paraskevi en griego significa viernes y también prepara el camino del Señor. Sin que mi madre
sin que mi madre lo supiera, esto iba a ser más tarde muy apropiado a lo que me esperaba en el futuro. Exactamente al cabo de 3 días, mis ojos se abrieron por fin y mi madre cumplió su voto, llenándose de alegría y alabando al Señor. Con todo esto, hoy llevo 3 nombres. Hacia el final de mi adolescencia vivía yo en Suiza cuando vi a los muertos por primera vez. Sencillamente se me aparecieron un día, sentados a mi alrededor en el suelo de nuestra casa familiar. Todos se parecían, hombres y mujeres, indistinguibles entre sí, sentados tan cerca los unos de los otros como si estuvieran pegados con goma. Sabía que eran reales, aunque no tenía la menor duda de que estaban muertos. Todos aparecían con el mismo aspecto, calvos, con complexiones grises y aspecto demacrado. Sus vestiduras color ceniza eran tan anodinas que eran casi imperceptibles. No tenía ni idea de quiénes eran o por qué habían decidido rodearme, pero sabía que eran almas difuntas. De vez en cuando, sin previo aviso, donde fuera que me encontrara en la casa, veía con los ojos de mi alma esa multitud de personas muertas. Lo que más me impresionaba era su silencio y el respeto que me tenían. Me di cuenta de que uno de ellos, en el centro del grupo, se levantaba por encima de los demás para hacerles una seña, recordándoles que se mantuvieran en silencio para no molestarme. Se sentaban ahí durante horas, como si esperaran a que pasara algo, o quizás porque se sentían cómodos y en paz. Extrañamente, su presencia nunca me molestó o me asustó. Nunca me pregunté por qué se me aparecían o qué significaba aquello. Era plenamente consciente de que nadie más a mi alrededor los veía, así que nunca lo mencioné. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mis padres. Al principio, los muertos estaban silenciosos, pero luego se empezaron a manifestar de diferentes maneras, hablando y haciéndome señas para que entendiera lo que querían. Mucho más tarde, 20 años después, entendí el significado de su presencia. Ya no se sentaban juntos en silencio, rodeándome, sino que se me aparecían individualmente, ya fuera para señalarme su presencia o para pedirme ayuda, especialmente oraciones. En varias ocasiones, avanzada la noche o antes del amanecer, oía claramente un golpe en la puerta o a veces sonaba el timbre. Cuando abría la puerta no veía a nadie, pero sentía una presencia y sabía que un alma estaba pidiendo mi ayuda a gritos. A veces fui elevada a su mundo y me encontré entre ellos. Mi cuerpo físico no era transportado, pero mi espíritu estaba junto a los muertos de una manera mística, y ellos podían verme claramente. Sabían que no era uno de ellos, y que estaba viva y aún en la tierra. Algunos hasta mostraban asombro, como si dijeran, ¿qué estás haciendo aquí con nosotros? Estaba claro que sufrían, y que su conexión conmigo era una manera de pedir ayuda, pero pasarían años antes de que supiera cómo responder. Ver a los muertos no fue mi primera experiencia con el otro mundo. No tenía más de 4 años cuando comencé a tener pesadillas recurrentes en las que veía el mundo sobrenatural. Si alguien pregunta, ¿puede un demonio causar pesadillas? La respuesta es sí, puede hacerlo. Pero no podemos clasificar todas nuestras pesadillas de esa manera. Hay pesadillas que provienen de causas naturales o psicológicas. Con el tiempo, se aprende a distinguir unas de otras. En mis sueños salía de mi cama y caminaba por un corredor en penumbra. Al final del corredor había un perro negro enorme, con terribles ojos rojos, enseñando los dientes, listo para abalanzarse sobre mí y despedazarme. Algo dentro de mí me hacía darme cuenta de que ese perro no era un perro normal, sino un demonio. A los 6 años, estas experiencias aterradoras se desplazaron de mis sueños hacia el estado de vigilia. Una noche estaba acostada en mi cama, despierta, cuando de repente, iluminadas por la tenue luz de la lámpara de mi mesilla, pude ver claramente 2 manos horribles, las de un hombre viejo, que aparecían delante de mí, justo encima de mi garganta. El miedo me paralizó. Mientras las miraba, bajaban cada vez más, tratando de llegar a mi cuello para estrangularme. No quería gritar para no despertar a mi familia, así que, todavía acostada, luché para liberarme de las manos, echando la cabeza hacia atrás hasta que, aún helada de miedo, dejé de verlas. Esta visión me angustió tanto
que dije a mi madre a la mañana siguiente: ayer por la noche vi 2 manos horribles que se acercaban a mi cuello. Sé que eran malignas porque intentaban estrangularme. Mi madre, percibiendo mi angustia, pensó que sería mejor convencerme de que no se trataba de un ser maligno, sino de la Virgen María. Pero siempre supe que esas manos viejas y feas no podían ser de la Virgen María. Y años después pude averiguar a quién pertenecían realmente. A los 10 años tuve una de mis primeras premoniciones. Mis padres habían decidido que iríamos de vacaciones desde Egipto al Líbano. Mi madre comenzó a hacer los preparativos y a coser ropa nueva para el viaje, como se acostumbraba en esa época, en lugar de comprarla en tiendas. Estábamos todos muy emocionados ante la perspectiva de viajar al extranjero por mar por primera vez. Con los preparativos de vacaciones en marcha, fuimos a visitar a unos parientes. Mientras los adultos charlaban entusiasmados sobre las vacaciones que se avecinaban en el Líbano, todos los niños nos fuimos a jugar. De repente, un miedo inexplicable se apoderó de mí, llenando de terror todo mi ser. Comencé a temblar y estallé en lágrimas. De alguna manera sabía, sin lugar a dudas, que la muerte me esperaba en ese viaje al Líbano. Sabía que si vivía allí, no volvería viva. Esta extraña premonición no fue producto de mi imaginación. Sentí que se trataba de una intervención sobrenatural para salvar mi vida. Entré corriendo en la casa en busca de mi madre, llorando, y ella no paraba de preguntarme: ¿qué te ha pasado? ¿Te has caído? ¿Alguien te ha lastimado? Todos vieron que estaba aterrorizada, pero yo no podía hablar. Finalmente, entre sollozos, dije entrecortadamente: si me llevan allí, nunca volveré viva. Repetí esto una y otra vez. Todos estaban sobresaltados. Luego, uno de mis parientes, sabiendo perfectamente cómo respondería mi madre a mi premonición, dijo: bueno, supongo que esto es el fin del viaje. Tenía razón. Mi madre sabía que tenía una conexión con el mundo sobrenatural, y esta premonición le era razón suficiente para cancelar el viaje. Nadie objetó, y durante un tiempo nadie volvió a mencionar las vacaciones en el Líbano. Nunca supe cuál era el peligro que me acechaba en el Líbano, pero a mí me resultó claro que Dios me estaba protegiendo. Él tenía un plan para mi vida y me preservaría para ese propósito. Algún tiempo después, tuve un sueño que me pareció tan real que inmediatamente se lo describí a mis padres a la mañana siguiente. Vi a Jesús y me estaba sonriendo. En mi sueño, estaba de pie en un corredor invadido por una luz muy brillante, cuando de repente, en la pared frente a mí, vi el rostro de Jesús. Estaba solo a pocos metros de él. Sonreía y decía: ven a mí. Entonces, una fuerza indescriptible como una corriente me arrastró hacia él. No pude resistirla y me encontré deslizándome hacia él. Repitió 3 veces: ven a mí. Y cada vez la fuerza me arrastraba más cerca de él. Empecé a sentir miedo porque no podía controlar mis pies, pero finalmente mi cara llegó hasta la suya. Y en un instante, mi cara atravesó la suya. Después de contar el sueño a mis padres, mi padre dijo a mi madre: he aquí otro sueño de los suyos. Yo no sé lo que será de esta niña. Jesús la visita en sus sueños. Mi madre creyó que el sueño era una señal que indicaba que ya era seguro viajar, pero cambió nuestro destino de vacaciones a Chipre. Durante todo el viaje no me quitaba los ojos de encima, especialmente cuando montábamos en burro por las montañas. Cuando mi burro trotaba cerca del borde del precipicio, mi madre tiraba de él frenéticamente hacia el lado seguro del camino. Pero, obstinado como era, el burro se salía con la suya y de alguna manera mi madre y yo sobrevivimos. Alrededor de 2 años después, cuando tenía 12 años, tuve otro sueño místico. Me casaba. El esposo era Cristo. Estaba caminando junto a él y había mucha gente agitando palmas alegremente, apartándose para dejarlo pasar. A mí no se me permitía verlo, aunque lo sentía a mi lado. Justo después de eso, entré en una habitación donde su madre, María, me saludó con alegría. Luego, llena de sonrisas, me arregló el pelo y el vestido, asegurándose de que estuviera presentable para su hijo. Lo asombroso era que durante todo este periodo inicial de sueños y premoniciones, nunca fui una persona religiosa. Sin embargo, sí asistía a una escuela parroquial junto con mi hermano y mis 2 hermanas.
Nuestra directora era mayor y estricta. Si los estudiantes nos atrevíamos a arremangarnos, a aflojarnos la corbata o a desabrocharnos el cuello de la camisa, nos regañaba. No importaba si nos moríamos de calor sofocante, las reglas eran las reglas. Y cuando las reglas se quebrantaban, nuestra querida directora nos administraba una buena paliza. A mí me llamó muchas veces a su despacho para sufrir su vara. Sin embargo, mi vergüenza y mi ego me mantenían en silencio. Así que mis padres nunca se dieron cuenta de los inflamados verdugones de mis muslos. Las maestras misioneras de la escuela eran demasiado religiosas para mi gusto. Comenzábamos cada día en la escuela recitando un salmo y rezando el Padre Nuestro en el salón de actos. Lo encontraba aburrido, y cuando algunas maestras agregaban aún más rezos, las consideraba fanáticas. Ya habíamos hablado con Dios. ¿Para qué añadir más? No tenía ningún problema en hablar con Jesús en sueños, pero estas prácticas religiosas impuestas por la escuela no iban conmigo. Encima de eso, me iba bastante mal en las clases, excepto en literatura, dictado y arte, y prefería emplear mi ingenio en entretener a mis compañeras de clase. Tenía la habilidad de hacerlas reír, así que me convertí en el payaso de la clase. Algunas chicas incluso se hicieron amigas mías para que animara un poco sus vidas. Mis maestros, mientras tanto, me habían clasificado, con toda razón, como molesta y perturbadora. Algunos ni siquiera me permitían asistir a sus clases, sabiendo que mi presencia podría incitar al caos. En esos años del comienzo de mi adolescencia, me había convertido en una especie de líder, que me sentía rechazada por mis maestros. Aún así, mi ego me impedía mostrarlo, y pretendía que no me importaba. Pronto empezaron a culparme y a castigarme, incluso cuando la culpa no era mía. Un día, nuestra maestra, cansada de la indisciplina de nuestra clase, decidió desquitarse conmigo. Me abofeteó gritando, ¡en detención! Yo la desafié gritándole de vuelta, ¡dóblela! Cosa que por supuesto hizo en el acto. Cuando la clase se quedó paralizada en silencio, sabían que había cargado con el castigo de todas ellas. Sabían que no me lo merecía, pero me había convertido en un chivo expiatorio fácil. Luego pasó algo que nadie podría haber predicho, excepto Dios, que claramente tiene sentido del humor. Al principio de cada curso escolar, cada clase votaba a un capitán, cuya labor consistía en sentarse en la silla del profesor y mantener el orden mientras éste se ausentaba. Al final del curso se otorgaba una gran copa de plata a la clase mejor y más disciplinada. No podía creerlo cuando las chicas decidieron hacerme la capitana de la clase. Obviamente se imaginaron que, siendo una de las peores, sería una capitana divertida que jamás las denunciaría a la maestra. Y aunque me opuse con fuerza a asumir ese cometido, todas insistieron y fui designada. En cuanto la maestra dejó el aula, la clase enloqueció, como era previsible, persiguiéndose unas a otras, subiéndose a los pupitres, gritando, riendo y arrojando lápices. Era peor que un zoológico, porque ahí los animales están en jaulas. Era una jungla. Pedí silencio, pero mi voz se ahogó en el bullicio. Finalmente les grité, si alguna hace otro movimiento o ruido, daré los nombres a la maestra. Por supuesto, dieron por sentado que estaba bromeando, así que continuaron con el tumulto. Nadie notó siquiera que empecé a escribir sus nombres uno por uno. Cuando volvió la maestra, le entregué inmediatamente mi lista de culpables. Mis compañeras de clase estaban anonadadas. Algunas comenzaron a llorar y otras me miraron con furia por traicionarlas. Pero yo sabía que había hecho sencillamente mi labor, la labor que ellas mismas me habían confiado. Se me había dado una responsabilidad y la iba a cumplir incluso si eso significaba perder el aprecio de mis amigas. El deber pesaba más que la diversión. Desde ese día en adelante, nuestra clase se convirtió y se volvió disciplinada. Al final, incluso ganamos la copa de plata por buen comportamiento, y para entonces mis profesores se preguntaban qué se me iba a ocurrir después, ser payaso de la clase o presidenta de la misma. Pero lo que ocurrió después fue algo que nunca hubieran sospechado y pasó de la manera más insólita. Un día estaba en clase de religión escuchando la historia de la crucifixión de Jesús. De repente fui transportada en una visión al tiempo y lugar donde todo ocurrió. Floté en mi mente hacia Jerusalén 2000 años atrás, como si hubiera viajado en una máquina del tiempo. Era de noche y podía ver la silueta de las grandes murallas de Jerusalén
recortadas por la luz roja y los remolinos de humo del gran número de fuegos que la gente encendía para mantenerse caliente. Podía incluso sentir la brisa fría del atardecer en mis mejillas y oler las ráfagas de humo de leña que difundía el aire seco. Sentía el murmullo de las conversaciones a mi alrededor y la atmósfera cargada de anticipación. Sabía que era una hora oscura y aterradora, amenazante, una hora de horror y de agonía que duraría eternamente. Fuera del pueblo llegué al huerto de olivos de Getsemaní, donde Jesús estaba orando atormentado. Era después de la última cena y sus discípulos habían venido con él para hacer guardia, pero todos se habían dormido en plena tarea. Podía sentir el miedo, la traición de Judas y el abandono que Jesús sentía. Pero mientras él aceptaba su misión una vez más, la misión de morir en la cruz, yo pude ver miles de atemorizados demonios huyendo cuando el amor aceptó beber el cáliz que su padre le estaba ofreciendo. Luego mi visión se trasladó a la mañana siguiente y me encontré en el camino sinuoso que salía de Jerusalén subiendo hacia el Gólgota. Aunque era de día, las nubes estaban tan bajas y eran tan oscuras que parecía que aún no había acabado la noche. Mis pies, calzados de sandalias, pisaban la maleza reseca y podía oír el ruido metálico de los soldados mientras subían con paso lento por la colina. Estas escenas eran espantosamente reales. Por todas partes me rodeaba gran multitud de gente y en la visión yo solo era una niña pequeña. No podía ver lo que ocurría delante de mí por culpa de la muchedumbre, pero me las arreglé para escabullirme entre las personas, grupos y familias hasta que me encontré justo en el camino que Jesús había tomado cargando la terrible cruz. El tiempo casi se detuvo y pude ver a Jesús claramente al pasar ahora por mi lado. Era un hombre joven, jadeando para respirar, exhausto y a punto de morir. Su cara y su cuerpo estaban llenos de moretones y sangrando, y llevaba la burla cruel de una corona hecha de espinas. La corona le había rasgado y perforado su frente, y la sangre corría por su cara, coagulándose en sus cejas y en sus mejillas. A pesar del hecho de que estaba sufriendo mucho, sus ojos enternecedores me impresionaron profundamente. Yo sabía que lo que estaba ocurriendo era injusto. Podría haber sido una niña obstinada y traviesa, pero no era insensible al sufrimiento de los demás. Llena de compasión, se apoderó de mí un tremendo deseo de agarrar a Jesús y llevarlo rápidamente a un lugar seguro, lejos de sus perseguidores y de las malvadas multitudes aullando por su sangre. Pero antes de poder rescatarlo, me encontré sentada de nuevo en el aula, escuchando la voz de mi maestra regañándome por no prestar atención en clase. Miré a mi alrededor y me pregunté si las otras niñas habrían notado mi ausencia. Sin duda debí parecer totalmente ida durante una visión así. Pensé lo irónico que era. Precisamente en el momento en que parecía estar ignorando los esfuerzos de mi maestra por enseñarme acerca de Dios, en realidad estaba reviviendo místicamente los acontecimientos bíblicos a vivo color. ¿Cómo podrían haberlo sabido? No podrían, porque nunca se lo conté a nadie. Sabía que nunca podía describir lo que había ocurrido y que de todos modos pensarían que estaba loca. Pero mi visión de Jerusalén fue pronto seguida de otras visiones, y eran demasiado intensas para ser meras fantasías. Sin embargo, no era capaz de explicarlas, ni siquiera a mí misma. De vuelta en el mundo real, un nuevo gobierno había tomado el poder en Egipto en 1956 y no era amistoso con los países de Occidente. Por lo tanto, nuestra ciudad de El Cairo fue atacada. Nos bombardeaban diariamente y la guerra tenía un efecto devastador en nuestra sociedad, especialmente para los niños. El miedo a los aviones de guerra con que vivíamos día y noche nos impedía a todos llevar una vida normal. Finalmente, el estrés se adueñó de mi madre y decidió trasladar a la familia a un lugar seguro, un lugar donde nunca caerían bombas. La respuesta era clara: Suiza, un país que había sido neutral durante siglos. Así pues, en mitad de mi adolescencia comenzó una nueva aventura. Habiendo vendido casi todas nuestras pertenencias, dejamos Egipto y nos dirigimos al norte, a Alejandría,
donde nos embarcamos y navegamos hacia Italia. Una vez allí me quedé fascinada. Nunca había visto los pastos verdes de Europa ni sus ajetreadas y pintorescas calles. Mientras cruzábamos Italia en tren hacia el norte, los campos llenos de color y los pequeños pueblos dieron paso a las montañas coronadas de nieve de Suiza. Era impresionante. Nuestro tren se dirigía a Ginebra, pero alrededor de 1 hora antes de llegar, paramos en la estación de otra ciudad suiza, Lausana. Decidimos bajarnos y echar una mirada en torno. Después de un corto paseo por esa hermosa ciudad, mis hermanos y yo rogamos a nuestros padres quedarnos allí. Sin ninguna razón para negarse, estuvieron de acuerdo, y allí establecimos nuestro hogar. La transición fue dura al principio, pero a lo largo de los 3 años siguientes nos integramos bien en la cultura suiza. Trabajamos duro en el colegio y llegamos a conocer bien a nuestros vecinos y a nuestro nuevo país. Para cuando había cumplido 18 años, nos habíamos mudado al cercano Puyi, a un apartamento más grande, ubicado en un entorno tranquilo, con un pequeño jardín y una terraza dominando el lago de Ginebra. Allí fue donde tuve mi primer contacto con los muertos, que describí antes. Fue también a esa edad cuando empecé a experimentar una vida social, saliendo con mis amigas y conociendo chicos. A veces nos reuníamos en pequeños grupos para tomar un café, un aperitivo o una pizza. También íbamos al cine o nos juntábamos en casa de alguien a bailar rock, muy popular entonces. De algún modo, esas reuniones nunca me atrajeron, porque en el fondo sabía que la mayoría de los chicos solo tenían una cosa en mente: pasar la noche con la chica que habían conocido. Para mí, eso no era amor verdadero. También experimentaba una sensación de vacío en mi interior, que invadía mi alma. Debido a mi actitud cautelosa, mis pretendientes nunca duraban demasiado. Y luego me deprimía, consciente de que mi comportamiento era raro. Me culpaba a mí misma y me sentía cada vez más inadaptada en este mundo. Pero a pesar de mis experiencias místicas, el mundo real de las citas, el cortejo y el amor comenzó gradualmente a ensombrecer el mundo espiritual. Traté cada vez más de ser tan despreocupada como las demás chicas. Pasé de sentirme como un pez fuera del agua a asentarme en tierra firme, en un esfuerzo por encajar en la sociedad. Para una chica de 18 años, eso significaba que debía comenzar a buscar marido. Un día en Lausana, durante una salida con amigos, conocí a Johan, un joven sueco que habría de cumplir esa función. Decidimos casarnos cuando él estaba en la década de los 20 años y una vez casados nos mudamos a Suecia. Aunque estrenar una familia en Suecia parecía apasionante, me costaba adaptarme al clima invernal y oscuro, al temperamento escandinavo y a la barrera del lenguaje. Peor aún, no tenía amigos. La familia de mi marido me presionaba para que aprendiera sueco, pero eso me obligaba a salir en las gélidas noches de invierno para asistir a las clases de sueco. Al cabo de 2 años, mi marido acabó finalmente sus estudios y encontró empleo en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas como funcionario subalterno. En medio de un invierno sueco, le ofrecieron un puesto en Sierra Leona y yo estuve encantada de escapar hacia el calor africano. Su trabajo nos llevó a viajar y vivir en muchos países africanos. Después de Sierra Leona nos trasladamos a Sudán, donde nació nuestro primer hijo, Jan. Fue en ese país desierto donde una vez más Dios salvó mi vida. Llevaba un par de botellas cuando una de ellas se cayó y se rompió, haciendo que un fragmento puntiagudo me cortara el tobillo izquierdo. Al cabo de 1 o 2 días, la herida se infectó y se inflamó hasta llegar al tamaño de una pelota de golf, supurando en abundancia. Fui a un doctor que desinfectó la herida y asumió que se curaría, pero en lugar de eso, empeoró. No podía apoyar el pie en el suelo para andar, así que volví al doctor. Temiendo que se tratara de gangrena, me internó en el hospital. Allí ahondó en la herida con un bisturí y la limpió. Luego la desinfectó y llenó la cavidad de gasa, todo sin ningún tipo de anestesia. Dijo que la herida debía permanecer abierta para propiciar la curación. Sus calmantes no me hacían ningún efecto, así que me tuvo que inyectar morfina. Yo estaba en cama, con mi marido sentado a mi lado y me sirvieron la cena. Cuando empecé a comer, mi respiración se detuvo repentinamente sin razón aparente.
Empecé a jadear para respirar y estaba ahogándome literalmente. En mi mente vi aquellas horribles manos satánicas que habían intentado agarrar mi cuello cuando era una niña pequeña. Pegué un salto, volcando la bandeja de la comida y tratando de respirar desesperadamente. Podía sentir que la muerte se acercaba. Mi marido salió corriendo a pedir ayuda, pero no pudo encontrar a nadie. Todo esto estaba sucediendo tan rápidamente que parecía no haber nada que pudiéramos hacer ninguno de los dos. Entonces, cuando todo parecía perdido, comencé de repente a respirar de nuevo. Era como si alguien hubiera destaponado mi esófago. Por fin llegó corriendo la enfermera. Una vez que evaluó la situación, explicó que el doctor debió haberme dado una sobredosis de morfina que mi cuerpo no pudo soportar. Las manos diabólicas de la muerte habían tratado de agarrarme otra vez, pero Dios tenía otros planes, aunque aún no estuviera preparada para ellos. Al final de nuestro periodo en Sudán, nos mudamos con nuestro hijo de 9 meses a Etiopía por un nuevo contrato de trabajo de 5 años. Allí nació mi segundo hijo, Fabián. La vida era cómoda para los expatriados con muchos privilegios. Era normal tener sirvientes, así que encontré una ama de llaves, una buena mujer. Sin tener que cocinar o hacer otras labores del hogar, empecé a pintar. Pintaba al óleo sobre lienzo y eventualmente, al cabo de un año, hice una exposición en un hotel. Era especialmente buena en retratos. Aún así, seguía teniendo mucho tiempo libre, así que empecé a jugar al tenis. Al principio jugaba para mantenerme ocupada, pero luego se convirtió en una pasión con clubes, torneos y campeonatos. Un día, una íntima amiga me mostró un anuncio en el periódico local de Addis Abeba, invitando a artistas a participar en un concurso de retratos. El tema era el emperador etíope Haile Selassie, y el retrato ganador se reproduciría en un sello definitivo que se plasmaría en 19 ejemplares de valor y color diferentes. El título oficial completo de Haile Selassie era Su Majestad Imperial Haile Selassie I, león conquistador de la tribu de Judá, rey de reyes, emperador de Etiopía, elegido de Dios. Este título refleja tradiciones dinásticas etíopes que sostienen que todos los monarcas deben trazar la descendencia de su linaje desde Menelik I, que en tradición etíope era hijo del rey Salomón y de la reina Maqueda, emperatriz de Aksum, conocida en la tradición de Abraham como la reina de Saba. El ministro de Telecomunicaciones invitó a los participantes a inscribirse en las oficinas de su ministerio. Mi amiga quería que me apuntara al concurso, así que el día siguiente fui en coche al edificio de telecomunicación y pedí al portero que me dirigiera al despacho del ministro. No entendió lo que le estaba diciendo y me miró con cara de ausencia. No tuve otra elección que tomar de todos modos el ascensor y elegir entre 7 pisos. Presioné al azar el botón del tercer piso. Un largo pasillo se extendía a derecha e izquierda, sin un alma a la vista, solo docenas de puertas cerradas contemplándome. Sin tener ni idea de a dónde dirigirme, vacilé y luego decidí probar cualquier puerta. Pasé por delante de unas cuantas puertas y me detuve ante una tocando el timbre. Sorprendentemente, una señal verde que decía «Entrar» se iluminó. Así que abrí la puerta y metí la cabeza sin entrar. Vi a un hombre sentado detrás de una mesa sonriéndome. Pregunté, ¿dónde está el despacho del ministro? Aquí mismo. Ha llegado usted al lugar preciso. Casi me caí al suelo. Entre 7 pisos e innumerables puertas había llegado directamente a la apropiada. Con la mano aún en la puerta dije, dígame, si mi dibujo es el mejor y el que quede en segundo lugar es el de un etíope, ¿escogerá usted al etíope como ganador porque yo soy extranjera? El ministro se desconcertó ante mi pregunta directa. Por supuesto que no. Mi propia mujer es griega. Entre, le contesté, yo también lo soy. Él se quedó tan sorprendido como yo. Me quedé sin saber qué decir. Sacó de un cajón un retrato del emperador que aparentemente era el favorito del propio emperador, aunque era en blanco y negro. Todas las aportaciones están sometidas a un jurado del que soy miembro, dijo. Me dio algunas instrucciones acerca del tamaño del dibujo que necesitaban y después de darle las gracias corrí de vuelta a casa, comprando de paso barritas de pastel para dibujar y empecé a trabajar inmediatamente.
Completé el retrato del emperador durante el fin de semana y lo envié por correo como querían. Pasó aproximadamente un mes y tuve un sueño extraño. En el sueño vi al ministro vestido de negro como un monje, junto con otros 7 vestidos de igual forma. Caminaban en fila por el borde de una colina. Él era el último de la fila, y mientras yo les miraba, volvió la cabeza y me vio. Se salió de la fila y vino a mí sin aliento, diciendo: «Ha ganado usted, pero me ha costado mucho convencer a los miembros del jurado». A la mañana siguiente sonó el teléfono y era el ministro, diciendo exactamente las mismas palabras que había pronunciado en mi sueño. Me pidió que fuera a su despacho, donde me explicó la situación. He tenido una lucha enorme con los otros miembros del jurado, porque habíamos dicho que cualquier retrato que tuviera una equivocación sería descartado. ¿Sabe usted? Su retrato era con mucho el mejor, pero no había dibujado el pañuelo de su bolsillo, donde están bordadas sus iniciales imperiales. Suspiré. Sí. Como artista pensé en simplificar el busto, difuminándolo, y por eso el pañuelo era más o menos invisible. Pero yo luché por usted, porque era el mejor, y como soy hijo ilegítimo de Haile Selassie, y a menudo me uno a él para cenar en el palacio, conozco muy bien su cara. Luego explicó: nací en Egipto y mi madre es egipcia. Parece ser que dijo al jurado: «Miren, ninguno de ustedes se ha acercado jamás lo bastante a mi padre como para ver su cara. Les digo que este retrato es el mejor». Después me dijo que volviera a pintar el retrato del emperador, esta vez al óleo sobre lienzo, y luego pidiera una audiencia para presentárselo. ¿Se da cuenta de que querrá conocerla a usted, la autora de su sello definitivo? ¿Yo? ¿Encontrarme con el emperador? ¿Es tan fácil como eso? Sí, pida una audiencia, pero ahora vaya y pinte su pañuelo y vuelva a traernos su dibujo para el sello. Unos días más tarde hice exactamente lo que el ministro me había encargado. Corregí el dibujo y se lo envié. Luego empecé a pintar el retrato del emperador al óleo sobre lienzo. Al cabo de una semana escribí una carta al palacio presentándome como la artista ganadora del concurso, pidiendo una audiencia con su majestad imperial. Sorprendentemente, solo 2 días más tarde, recibí una invitación para ir al palacio de inmediato. Cuanto más pensaba en ello, más emocionada me sentía, diciéndome a mí misma: «Despierta, Vasula, ¿te das cuenta de a quién vas a conocer? Vas a conocer al descendiente del linaje del rey Salomón, al león de Judá». Me puse en camino hacia el palacio, acompañada por mi marido, para presentar el retrato a su majestad. Atravesamos 4 puertas imponentes antes de ser introducidos en una antesala, donde el secretario privado del emperador vio el retrato y luego me acompañó al salón de recepción. Era enorme, con muebles por todas partes, tanto que no distinguí inmediatamente al emperador allí de pie en uniforme militar. Finalmente lo vi en aquel interminable salón. De repente, las escrituras tomaron vida. Ante mí se encontraba una figura prodigiosa, por cuyas venas corría la sangre del rey Salomón. Mirando al emperador, me preguntaba si tendría algún parecido con los rasgos del rey Salomón. Me incliné saludándolo y luego le enseñé su retrato. Sonrió y parecía contento al verlo y me preguntó en francés: «¿Cuánto tiempo le ha llevado esto? Es precioso. Me ha llevado 3 días completar el retrato. Solo eso». De hecho, había trabajado en el retrato solo 1 día y medio, pero no quise decirlo por miedo a que encontrara que era demasiado poco tiempo para crear una pintura de cierto valor. Fueran cuales fueran sus sentimientos, parecía complacido y se volvió para decir algo a un guarda con casco que salió a toda prisa, volviendo al momento con una cajita. El emperador abrió la caja para mostrar una medalla de oro que me dio. Era una medalla del último emperador, Menelik II. Sintiéndome muy contenta, le di las gracias y la audiencia llegó a su fin. Antes de abandonar el salón, el secretario me pidió que me volviera de cara al emperador y me inclinara una vez más, porque le había dado la espalda, y esto iba contra el protocolo. Al cabo de 3 meses hubo una revolución en Etiopía y el emperador Haile Selassie fue depuesto y encarcelado, y corrió el rumor de que lo habían matado, sin que nadie supiera dónde estaba enterrado. En cuanto al sello, habían invertido tanto dinero para imprimirlo en Suiza
que lo utilizaron durante muchos años, incluso después de la desaparición del emperador. 2 años más tarde, cuando mi hijo Fabián, nacido en Addis Abeba, tenía solo 2 meses, volvimos a Suecia. Apenas llegamos, mi marido tuvo que regresar a África otra vez, pasando muchas semanas allí. Aquellas fueron largas semanas para mí. No tenía amigos en Suecia y comencé a luchar con problemas de espalda, por no hablar de los desafíos de criar un bebé y un niño pequeño a solas. No es de sorprender que mi matrimonio empezara también a tener problemas y mi marido y yo comenzamos a distanciarnos. Justo cuando sentía que todo aquello era demasiado para mí, le ofrecieron a mi marido un puesto a largo plazo en Mozambique. Eso sonaba muy tentador para mí, así que nos encontramos embarcándonos de nuevo, listos para mudarnos. Puedo imaginar que Dios contemplaba todos estos acontecimientos de mi vida, observando con cariño mis esfuerzos por vivir una vida normal. Pero la vida normal está llena de anormalidades, y como las manejamos sin la ayuda de Dios, nuestras vidas se deshacen pronto. Las cosas no mejoraron en Mozambique. Mi matrimonio se estaba desintegrando y yo parecía impotente para remediarlo. De alguna manera, él y yo no podíamos serlo todo el uno para el otro, y no estábamos dispuestos a remediarlo. Así que, después de muchos esfuerzos, llegamos finalmente a la triste y difícil decisión de separarnos. Acordamos que por el bien de nuestros hijos seguiríamos siendo amigos después del divorcio, pero no obstante resultó traumático para todos nosotros. Fue mi primer gran fracaso en la vida. Sentí que había perdido mis puntos de referencia y mi dignidad. Todos mis sueños, mis premoniciones y las conexiones con lo sobrenatural parecían haber quedado en nada. Era simplemente una persona más luchando por la vida, y lo estaba haciendo sin la ayuda de Dios. Finalmente llegó el momento de que mi ex marido regresara a Suecia, y como mi hijo mayor ya estaba en edad escolar, parecía lo más razonable que se fueran juntos. Allí podría seguir su educación con su padre al lado. Estoy segura de que Jan sufrió al ser separado de su madre y de su hermano menor Fabián. Para mí fue el periodo más duro de mi vida. Nos reuníamos tan a menudo como podíamos, pero los hermanos estaban separados y yo echaba terriblemente de menos a mi hijo mayor. Una familia está destinada a ser una unidad, relacionada entre sí y apoyándose mutuamente. Romper esa unidad destroza a todos los miembros emocionalmente. Pero de alguna manera sobrevivimos y la vida continuó. Con el tiempo conocí a otro sueco llamado Per Rydén. Era un hombre bueno y amable, y a pesar de las heridas que todavía tenía de mi primer matrimonio, sentía que podía confiar en él. También sabía que era importante para mi hijo menor Fabián tener un padre en casa para ayudar en su educación. Yo era mayor y más madura ahora, y creía que podría hacer funcionar el matrimonio una segunda vez. Así que Per y yo nos casamos. El trabajo de Per también nos llevó a países en desarrollo, y pronto nos trasladamos a Mozambique, donde ya había vivido antes, y al cabo de 2 años nos mudamos a Lesoto. Un puesto en este país era considerado como un puesto difícil, pero nuestra vida diaria no estaba nada mal. Durante el tiempo que pasamos allí, nos encontramos involucrados en algo extraordinario. El apartheid en 1982 estaba en su apogeo. Una noche nos despertamos por el tremendo ruido de los tanques que pasaban por la zona, los disparos de armas y la explosión de granadas. Fue horroroso. Per nos gritaba que nos quedáramos acostados en la cama sin levantarnos porque las balas afuera volaban por doquier. Nuestro bungalow de hojalata se hubiera convertido en un colador de haber venido las balas en nuestra dirección. Finalmente, la violencia se extinguió, pero lo que dejó atrás era tremendo. Las tropas sudafricanas habían masacrado a gente por todas partes, incluso mujeres y niños inocentes, suplicando por sus vidas, eran fusilados sin misericordia a sangre fría. La tensión racial en el país empeoraba y el crimen proliferaba. La pobreza general y el odio se apoderaron de la nación y parecía que donde quiera que miráramos los criminales se multiplicaban. Era la anarquía. Por la noche, los ladrones entraban en casa de la gente armados de piedras y machetes. Si las personas no cooperaban y entregaban sus objetos de valor, eran atacadas. Todos nuestros amigos estaban armando e incluso Per y yo
decidimos tener siempre una barra de hierro junto a nuestra cama y compramos una pistola de plástico que lanzaba un líquido que cegaría temporalmente a cualquier intruso. Irónicamente, a la luz del día, las cosas parecían relativamente normales. Todavía iba al club a jugar tenis, iba de compras y me reunía con amigos, pero por la noche todos temíamos ir a la cama, esperando lo peor. Una noche me desperté y no me pude volver a dormir. Cada vez que estaba a punto de dormirme, una mano invisible me sacudía, manteniéndome despierta. Alrededor de la 1 de la madrugada, cuando estaba a punto de conciliar el sueño, empecé a oír una especie de chasquido a intervalos regulares. En mi mente, tuve una visión de las manos de un ladrón sosteniendo unos grandes alicates para cortar cables, cortando la mosquitera metálica de la entrada para acceder al cerrojo y abrir la puerta. Me espabilé inmediatamente y estaba a punto de saltar de la cama cuando oí una voz cristalina, en algún lugar dentro de mí, ordenándome que me quedara en la cama y esperara. «No te levantes aún», decía la voz. Y de nuevo, como yo me moviera, dijo: «Todavía no, espera». Obedecí a la voz. Era poderosa al emitir la orden, pero amable. En ningún momento me pasó por la cabeza desobedecer. Me tranquilizaba una y otra vez diciéndome que esperara, y pronto perdí la noción del tiempo. Luego, de repente, con un tono de urgencia, la voz me ordenó levantarme. Obedecí y me dirigí rápidamente al fondo de la casa para ver la puerta de la cocina. No vi nada extraño. Regresé en silencio a mi dormitorio y descorrí lentamente la cortina. Y ahí, justo enfrente de mí, había un hombre de pie, fuera de nuestra casa, mientras su cómplice intentaba abrir la puerta para entrar. Mi marido y los chicos seguían durmiendo profundamente. Vaya caballerosidad. No habían oído nada, y nuestro perro tampoco. Pero cuando vi a los hombres fuera de la ventana, grité tan fuerte como pude: «Per, hay alguien allá afuera». Mis gritos despertaron a Per, pero más importante aún, casi mata del susto al intruso. Se llevó un sobresalto tremendo. Entonces, él y su amigo se echaron a correr y saltaron la valla como conejos hacia el patio del vecino. En ese momento no tenía la menor idea de quién era la voz que me incitó a gritar justo en el momento oportuno, cuando el ladrón estaba frente a mi ventana. Tampoco sabía que años más tarde llegaría a conocer esa voz en la lejana tierra de Bangladesh. Pero una vez más, Dios me había protegido y pronto descubriría por qué. Acaba de escuchar El cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.